Buenas tardes, es para mí un honor estar aquí. Quisiera agradecer al Instituto 9 de Mayo, a su jurado, a su organización, a los compañeros que han recibido este honor de esta institución como universidades de Valencia, a ustedes el agradecimiento mío y de mi familia. Había prometido no emocionarme, y el de mis hijas, a este reconocimiento a una persona que realmente, que les voy a contar yo, era extraordinario. Manolo, que era como le conocíamos todos, Manuel Marín, era una persona muy sencilla. Él decía siempre que él era un castellano que puso a Ciudad Real lo más alto de Europa. Nació en el 49, el 21 de octubre, y desde muy joven quiso estudiar Derecho. Era una persona muy aplicada, muy trabajadora, y muy joven, con 16 años, se vino a Madrid, a la Complutense, a estudiar. Terminó la carrera con 21, estuvo en un colegio mayor, el Chaminade, donde aprendió a desenvolverse por sí mismo siendo muy joven. Y cuando terminó, su padre quiso buscarle un preparador para que se presentara a las posiciones de juez. Manolo lo rechazó. Tenía muy claro desde muy joven lo que él quería ser. Y él quería conocer Europa. Él era un europeo convencido. Desgraciadamente en ese momento en España la situación no era muy fácil para los europeístas, y con una pequeña maleta se presentó en París y de ahí a Nancy, donde, sin hablar casi francés, que había aprendido en el colegio, consiguió una beca en la Universidad de Nancy para estudios europeos. Hizo el curso 72-73, y de ahí le propusieron irse a Estados Unidos y lo rechazó. Él quería seguir estudiando en temas europeos. Llegó al Colegio de Europa, donde consiguió una beca. Había muy pocos españoles en ese momento. De ahí que se quedó un año más como profesor del propio colegio. Sus compañeros de la época, entre ellas Asunción Valdés, Santiago Gómez Reino, le describían como un joven manchego, de barba negra, cariñoso, afectivo y sobre todo leal. Y el empeño por sacar adelante las negociaciones que significaban tanto para España. El 12 de junio, todos lo sabemos, del año 85, España consiguió firmar el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas, junto con Portugal. Fue un momento difícil, porque recordarán ustedes que ETA estaba atacando de manera tremenda en esos momentos, asesinando. Y ese mismo día, esto no sé si alguien lo sabrá, bueno, pues estaban en Lisboa y comunicaron que podía haber un atentado enorme en Madrid que podría conllevar a una situación muy compleja y de grandes problemas para una fecha tan significativa. Gracias a Dios se pudo controlar y se quedó en un susto lo que pudo ser una tragedia. Terminan las negociaciones y me acuerdo que llega a casa y me dice, yo ya le conocía, bueno, mi relación con él empieza en el Congreso Extraordinario, cuando Felipe González había emitido en el 28 Congreso del PSOE. Yo le conozco en ese Congreso, y sobre todo unos meses después, donde mi familia se entera en el año 81, el día del golpe de Estado, que hay un chico por ahí que en fin, que no me niego a salir. A mí me pidieron en mi casa, trabajaba en el PSOE, que me
fuera, saliera por la frontera, y yo dije que mientras no salieran los parlamentarios yo no me iba a ninguna parte. Que había una persona ahí a la cual estaba esperando. Bueno, y desde ese momento hasta el día que falleció, más de 40 años. Bueno, ha sido un gran privilegio para mí, tengo que decirlo. Bueno, volviendo a Manu. Viene y me dice que nos vamos a Europa, que nos vamos a Bruselas otra vez. Digo, ¿nos vamos a Bruselas? Felipe me acaba de decir que quiere que sea el comisario, uno de los comisarios, junto con Abel Matutes, que vaya en representación de España, y le he contestado que sí. Manuel era una persona muy especial y había que ponerse a trabajar en el primer momento. Con lo cual nos fuimos en el mes de diciembre a buscar una casa, teníamos una hija pequeña de 1 año, no fuera que llegáramos el día 2 y ya no pudiera trabajar desde el primer momento. Montamos la casa y de repente cuando nos llevamos los muebles nos paran en la frontera belga y nos dicen que no podemos pasar porque nos falta, me acuerdo, qué documento, el 132F se llamaba, que era que certificaba que Manuel Marín no tenía que pagar impuestos a la hora de trasladarse a Bruselas porque era el nuevo comisario español. Pero claro, como no era comisario, porque eso iba a ser el 1 de enero del 86, el camión no podía entrar. Y ahí estábamos en la frontera discutiendo, menos mal que apareció miembro de la delegación española, de la embajada, que pudo solventar el problema y con regañadientes de los funcionarios belgas pudimos sacar aquel camión para poder montar nuestra casa en Bruselas en el mes de diciembre y no tener que esperar al 1 de enero del año 86. Yo le dije, oye, no nos podemos quedar a que pasen las Navidades, los Reyes con la niña. Y me dijo, no, el día 2 hay que estar en Bruselas. Y el día 1, de tren, nos fuimos a Bruselas. Y el día 2, a las 8 de la mañana, con Santiago Gómez Reino, que era su jefe de gabinete y su gran amigo, con el que estudió y participó durante muchos años en política, y que luego estuvo muchos años con él, llegaron al Berlemont y se encontraron que allí no había nadie. Que un Bedel muy educado les acompañó a la tercera planta, a la 13ª planta, y en el despacho de los 2 comisarios españoles no había ni mesa, ni silla, ni nada. Bueno, intentaron localizar al secretario general, Emil Noel, no estaba, allí no había quien se hiciera cargo de aquel señor de barbas, joven, que exigía una mesa y una silla y que decía que había que empezar a trabajar. Delors le había ofrecido la cartera de Asuntos Sociales, Educación, Sanidad y Empleo, con el famoso Fondo Social adjunto. Cartera complicada. Hay una cosa que todo el mundo hablamos del gran programa Erasmus. Yo no voy a hablar de él porque ya se ha dicho todo y más por gente mucho más especialista que yo en ese tema. Sí puedo decir que, como han comentado, fue muy difícil sacarlo adelante. Fue la primera vez, como era pionero en todo, que en mitad de la reunión del Consejo de Ministros de Educación se levantó y le dijo a Santiago Gómez, no voy a hablar con el presidente Delors porque voy a retirar la propuesta de la Comisión Europea. Fue la primera vez que un comisario retiraba en un Consejo de Ministros una proposición de la Comisión. Y la retiró. Luego, el siguiente Consejo, con el apoyo de Mitterrand, de Delors, de Felipe González y de Helmut Kohl, aquello salió adelante con el presupuesto que proponía la Comisión y la posición del Consejo de la Comisión Europea, del Colegio de Comisarios. Hay otro programa que también hizo Manolo en ese momento, que fue el de la lucha contra el cáncer, que al igual que el tema de educación no era competencia comunitaria,
cada gobierno desarrollaba el programa. Y Manolo era convencido de que en el mundo de la investigación era necesario que se pusiera el mundo de la sanidad al servicio de una enfermedad tan horrible que se estaba llevando al 25% de europeos con enfermedades en aquella época. También lo sacó adelante. Y ya en el 92, con el Tratado de Maastricht, se introdujo que tanto educación como sanidad eran tema de política comunitaria. Problemas que tuvo, no quiero ni acordarme lo que fue Chernobyl y no quiero ni acordarme lo que fue el Fondo Social Europeo. ¿Por qué? Porque en el Fondo Social Europeo había muchos proyectos raros, por llamarlos de alguna manera, que servían, bueno, pues para solventar algunos pequeños problemas en algunos Estados Unidos. Y Manolo era una persona que ese tipo de cosas no le gustaban nada. Y lo primero que pidió a su jefe de gabinete, a Santiago Norrenos, que hablaba con servicios, en aquella época de la Dirección General 5, servicios sociales, y empezaron a ver proyecto por proyecto para saber quién se estaba llevando esos fondos. Tuvo muchos enfrentamientos y muchos problemas. Se me ha olvidado de decir que una persona fundamental en la vida de Manolo fue un señor que se llamó Lorenzo Natali, que fue el comisario europeo que negoció con España y con Portugal la entrada de estos dos países. Y como regalo, cuando terminaron las negociaciones, fue traerse a Natali a España y lo llevó a su pueblo, al pueblo de la familia de Manolo, que es Almagro, en Ciudad Real. Y allí le estaba esperando al alcalde para inaugurar una calle que se llama Lorenzo Natali. Porque Lorenzo Natali y Manolo hicieron tal amistad entre ellos durante todos esos 2 años y medio y posteriormente durante su época en la comisión, que parecían padre e hijo. Yo me reía muchas veces porque se llevaban, como yo decía, como el perro y el gato, porque siempre estaban discutiendo como un padre, dando consejos a su hijo. Manolo quería cambiar las cosas y Natalia le decía: Manolo, paciencia, Manolo, tranquilidad, Manolo, las cosas así no son, Manolo, que aquí esto no es... Cuando Natali se puso enfermo, él era el comisario de cooperación al desarrollo, le pidió a Manolo que siguiera él en esa comisaría. Y Delors, en la segunda presidencia de Delors, le ofreció ser comisario europeo para la cooperación y el desarrollo. En ese momento era sobre todo los países que llamábamos ACP, África, Caribe y Pacífico. Manolo lo aceptó, pero pidió también pesca. Era el comisario de pesca y desarrollo y cooperación al desarrollo. Firmó no sé cuántos acuerdos de cooperación con otros estados, entre la Unión Europea y países terceros. Trabajó y conoció todo medio mundo. En la siguiente comisión de Delors se unió América Latina, Mediterráneo y Asia al portafolio de cooperación al desarrollo, y en ese momento introdujo los acuerdos de cooperación tanto de Lomé como de países de ACP como de países de América Latina, Mediterráneo y Asia, la cláusula democrática, que decía que tendrían que mejorar su forma de Estado y hacer esfuerzos en pro de la democracia y los derechos humanos. Esta cláusula cumplió muchísimas dificultades. Por ejemplo, recuerdo con México, que no aceptaba bajo ningún concepto que les pudieran imponer una cláusula parecida, porque ellos eran democráticos. Y no les hablo de países africanos, o de países asiáticos, o de países de otros países latinoamericanos.
Tercera comisión de LOG. Manolo sigue con la cartera. En la segunda comisión de LOG ya aparece que se crea la Agencia Europea ECO en el año 92, si no recuerdo mal, porque era una parte de la cooperación, pero muy pequeñita, que bueno, pues que no tenía ninguna importancia. Y se pensó que era importante en ese momento, donde estaba pues todo el tema de refugiados de los países de los Grandes Lagos, donde estaba el problema de Bosnia, de Herzegovina, la Unión de Yugoslavia, donde, bueno, se intentaban que países que habían llegado a la democracia la pudieran estabilizar, etcétera, necesitaban una agencia libre, mucho, no tan, yo diría, más flexible para poder trabajar que la normativa en la que nos trabajábamos el resto de direcciones generales de la Unión Europea. Bueno, se consiguió y luego tuvo una gran comisaria que fue Emma Bonino, que ustedes recordarán, que hizo que ECO fuera conocida en el mundo entero. Se le dotó de un gran presupuesto y de una flexibilidad que permitía llegar a solventar las catástrofes naturales o catástrofes de la guerra, de otras índoles, inmediatamente. En la tercera comisión de LOG, Manolo siguió con la cooperación y ya se llamó Relaciones Exteriores, donde seguía a todos los países de África, Caribe y Pacífico, América Latina, Mediterráneo y Asia. En un momento determinado llegamos a la cuarta comisión en la que participó Manolo, que fue la Comisión Santer, que como ustedes saben tuvo grandes problemas desde las vacas locas, pasando a todo lo que fue un problema político, donde se les señaló a varios comisarios como personas no muy éticas, y que desgraciadamente Manolo se vio involucrado, y para él fueron un año horroroso, hasta que se demostró por todos que lo que se estaba diciendo no era verdad y que Manuel Marín no tenía nada que ver con un problema de corrupción o un problema de falta de ética profesional, pero a él le costó casi una enfermedad. Y yo recuerdo a mis hijas que tenían que oír, porque ellas iban al colegio europeo, que su padre pues no era una persona muy de fiar en algún momento. Santer dimite porque decide ir a las elecciones al Parlamento Europeo y Manolo, que en ese momento había sido elegido por la Comisión, porque a partir del Tratado de Maastricht por los países grandes había un vicepresidente, pero a partir del Tratado de Maastricht solamente había un vicepresidente en la Comisión Europea, presidente y vicepresidente y los comisarios. Él había sido desde el 92 elegido por el propio Colegio de Comisarios y en el año la siguiente comisión sucedió otra vez lo mismo, fue elegido por sus compañeros vicepresidente de la comisión. Al dimitir Santer para irse a las elecciones al Parlamento Europeo, Manolo se quedó de presidente de la Comisión Europea durante unos meses. Y vuelta otra vez a Madrid. En Madrid él había decidido que quería dejar la política, que estaba cansado, quería hacer otra cosa, que le interesaba el medio ambiente, que quería descansar y que quería volver a la universidad, porque siempre le gustó la universidad. Estuvo en la Carlos III, dedicado a los doctorandos, pero Joaquín Almunia acababa de ser elegido secretario del PSOE, le pide que encabece la lista de nuevo por Ciudad Real a las elecciones del 2000. Y Manolo acepta. Es
responsable de Exteriores por el Grupo Socialista. En el 2004 vuelve a presentarse a las elecciones, vuelve a salir por Ciudad Real y es elegido presidente del Congreso de los Diputados. De nuevo, el más joven constituyente llegaba al máximo estamento al Congreso como presidente. En el Congreso hizo bastantes cosas, entre ellas reformar todo el sistema informático, ampliar todo lo que era la zona para diputados y zona para trabajar, la biblioteca, los archivos, recuperó muchos archivos que estaban almacenados y que no se sabían ni de dónde, y se digitalizaron todos. Y de nuevo fue el primero que expulsó a un diputado por no atender a su ruego de que por favor se sentara y dejara hablar a otros. En 2007, ya no me acuerdo cuándo fue, octubre de 2007 creo, o noviembre, se fue a Ciudad Real, convocó una rueda de prensa y dijo que antes de que los medios de comunicación lo sacaran, quería él dejar claro que dejaba la política. Iba a ser su último mandato y su último puesto como diputado. Y bueno, se volvió a la universidad, se volvió a Alcalá de Henares, volvió a trabajar en biodiversidad, que le interesaba mucho, en todo lo que era el tema medioambiental, porque estaba convencido de que algo estábamos haciendo mal. Y le propusieron la Fundación Iberdrola que la presidiera, y de nuevo volvió a ejercer de maestro, que era lo que le gustaba de profesor. Convocó las becas Iberdrola para la formación de futuros ingenieros, etcétera, que puedan ir a distintas partes del mundo a formarse. Renovó parte del patrimonio nacional, tanto de España como de Portugal, y desgraciadamente aquel programa de cáncer que él por el que tanto había luchado, pues esa enfermedad se le llevó a él por delante. En el 2016, en verano, me acordaré todavía, 31 de julio, nos convocó el médico y le dijo que tenía un cáncer de pulmón. Luchó como un jabato, como siempre había luchado, pero desgraciadamente no. Y esta es su historia.